porque esta semana se presentaron algunos acontecimientos en el Congreso que realmente nos dan la muestra de qué tan subordinado está el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo en el caso del Poder Federal. Vimos que el pacto por México empieza a dar sus primeros frutos, y esos primeros frutos, entre ellos está por supuesto, uno, lo que es el asunto relativo a la reforma educativa. Yo quisiera que esta tarde abriéramos el programa platicándole a nuestro auditorio, maestro, para no aburrirlos, para hacerles interesante la tarde, de qué estamos hablando cuando hablamos de reforma educativa y en qué los involucra a ellos. Es decir, por qué es importante la reforma educativa planteada por Enrique Peña Nieto, apoyada por el Partido Acción Nacional, por el Partido Revolucionario Institucional y por una gran parte del PRD. Eh, ¿Por qué también decir por qué, esperando una reacción furibunda de la maestra Esther Gordillo y su sindicato? Estos se alinearon inmediatamente y dijeron ahí vamos a estar, porque el que más, de alguna manera, el que más fuerza pierde es el sindicato, maestro, porque hoy por hoy si usted quiere ser maestro, pues necesita la venia del sindicato, si no, nada de nada. O bien el acuerdo del político que haga con el sindicato ya le cobrará el favor más adelante. Por ello yo quisiera esta tarde abrir con este tema, hasta dónde llega la reforma educativa, o si se trata nada más de hacer un cambio a lo que es la estructura del poder educativo de este país y no se mete al fondo del asunto, que tiene que ver con lo que son los contenidos educativos de este país, no se mete tampoco con la forma de enseñar en este país, ni con la infraestructura educativa de este país, ni con la reestructuración de todo el sistema educativo, que en mi opinión debe ser analizado minuciosamente y para después planear una intervención. En cambio de esto, tuvimos dos o tres discursos de dos o tres políticos de dos o tres partidos que sobre las rodillas y a toda velocidad están llevando a cabo un proceso de reforma, entre comillas, educativa, que no sé a dónde nos pueda conducir, maestro. Bueno, buenas noches primero que nada. Gracias por la oportunidad de comentar cosas aquí con este amplio auditorio que es tan benévolo al escucharnos. Yo empezaría comentando lo siguiente. El arribo al poder de parte de Enrique Peña Nieto ha comenzado con varias cuestiones. En primer lugar, el costo de la represión que él tuvo en Atenco, y además a eso súmele el desprestigio de la masacre de Acteal, que trajo como producto el descarrilamiento del proceso de paz en Chiapas, cuando fue el señor Chaufet secretario de Gobernación. Entonces, si usted retoma de qué manera llegan ellos al poder, obviamente nos lleva esta imagen, nos remonta a cuando Salinas llega al poder en el 88, totalmente deslegitimados. Cuando un gobierno de esa naturaleza llega así, es necesario implementar acciones que por un lado sean mediáticas y nos apantallen, y por otro lado que digan, bravo, bravo, están haciendo cosas interesantes, para que se nos olvide a la ciudadanía la manera como llegar. Yo quiero comentarle en lo que respecta al sistema educativo, en el asunto de evaluación. Mucho se ha dicho aquí en nuestro país que ocupamos un lugar muy lejano en calidad educativa. Pero ¿cómo se mide el asunto de la calidad educativa? O partiría yo mejor de decir, ¿qué es evaluar? Porque lo que se está haciendo no es evaluar, lo que se está haciendo y que se implementó desde con Vicente Fox es examinar. ¿Cuál es la diferencia entre evaluar y examinar? La evaluación implica no solamente la evaluación a los resultados académicos que los niños puedan tener. La evaluación implica que también
se consideren las condiciones materiales en que trabajamos, las condiciones económicas con las que se elabora, las condiciones económicas que tienen las personas que trabajan en el sistema, cuánto ganan el secretario de Educación Pública, en qué se aplica un presupuesto tan grande, tan elevado en el país como el de Educación Pública, y que si revisamos verdaderamente nos damos cuenta de que un porcentaje elevadísimo del presupuesto nacional para educación no se aplica en educación. Y le voy a poner un ejemplo. En Ciudad Juárez, cuando viene el gobierno del estado a algunos actos para montarle los eventos, el templete, las sillas y todo, sale del presupuesto de educación. Sale del presupuesto de educación los gastos que se ponen para hacerle el templete a quien está en turno en educación. Se lo digo porque lo viví, lo conocí de fondo, desde dentro, porque yo estuve por ahí. Entonces, es mucha la cantidad de dinero que se destina a otras cosas que no son educativas, cuando verdaderamente nos las cargan en educación y después nos reclaman que no tenemos resultados. Entonces, desde ahí tendríamos nosotros que revisar la evaluación. Ahora, estas evaluaciones que se pretenden hacer ya se han implementado. Ahora Peña Nieto llega con dos pactos. Uno de ellos, hablando del Pacto por la Democracia, que firma con los 3 partidos políticos, y otro que está incluido dentro de ese pacto, que es el Pacto por la Educación. El Pacto de la Educación, que es el tema que hoy nos ocupa, habla de 5 aspectos. La obligación de evaluar. Quien no se evalúe, dice ahorita en este momento está la discusión en el seno de la Cámara de Diputados, quien no se evalúe por parte de los trabajadores de la educación va a tener consecuencias jurídicas. Es lo que quieren implementar de manera forzosa. ¿Qué significa esto? Significa que ahí está la parte punitiva. Se va a ejercer presión jurídica, judicial, con quien no se evalúe. El número 2 dice, la sujeción de la evaluación a intereses particulares. No va a haber esa sujeción. Pero ¿a cuáles intereses particulares? Pues se refiere a los intereses particulares del sindicato. Pero yo entonces aquí me pregunto, pero entonces sí, el hecho de llevar a cabo este tipo de reformas, sí entonces están sujetando a la opinión pública, pero de los empresarios, porque quienes han estado pugnando muy fuertemente para el asunto de la evaluación educativa de la manera como se está planteando, es el grupo Mexicanos Primero, o Primero México, algo así, que fueron los que elaboraron el documental de Panzazos, recordará ustedes eso. El número 3 de los puntos del Pacto por la Educación dice la imposibilidad de pactar o diferir la evaluación. No se va a permitir volver a pactar, porque se decía que la evaluación iba a empezar para los docentes de educación básica en el 2012, pero por presiones no se empezó. Se hizo un simulacro, un ensayo, pero asistió el que quiso, y fue muy poca la asistencia que tuvieron a ese examen. De ahí sacaron aquella evaluación en donde dijeron que había reprobado un número muy elevado de docentes. De ahí, ahora con esta reforma a la ley, se pretende no permitir que se difiera esa evaluación. El otro asunto, el otro punto, que sería el cuarto, habla de censar escuelas y censar maestros. Chihuahua, yo me pregunto, a estas alturas, después de que se fundó Educación Pública desde hace muchísimos años, apenas estamos pensando en tener un control de escuelas y un control de alumnos, que no se supone que eso es parte de la cuestión administrativa que la SEP debe de tener. Ahí lo dejaría simple y sencillamente como un cuestionamiento. Y el otro punto dice, las plazas no dependerán del CENTE. Yo personalmente le diría, aquí es el único punto en el que yo sí coincido, personalmente. ¿Por qué? Pues porque la contratación de docentes en gran medida
se ha venido haciendo con el asunto de la relación que pueda X o Y o Z tener con los líderes sindicales. Yo digo que efectivamente eso sí ha dañado el perfil de quienes trabajamos en educación, y ahí en ese punto yo sí no le pongo ni un pero el resto de los otros 4, la verdad, a mí se me hace una aberración. El primero de ellos, ¿cómo, maestro? O sea, el primero de ellos, la evaluación forzosa, ¿no le parece? ¿No le parece? Aplicando un criterio administrativo, diríamos, orden dada y no supervisada es una orden mandada al cesto de la basura. Le refiero a la obligatoria, a utilizar el asunto de la... ¿Le suena muy fuerte el término? No es que me suene fuerte. Lo que pasa es que yo no puedo evaluar a un empleado si no le proporciono los elementos para que tenga una capacitación continua. El sistema educativo nacional no tiene algunos aspectos. Estoy de acuerdo con usted en ese punto. Sí. Pero la evaluación ante todo hay evaluación diagnóstica y hay una evaluación pues precisamente para asignar una calificación determinada. Aquí yo entiendo que lo primero que tendrá que hacer el gobierno será evaluar a los maestros en calidad de diagnóstico, es decir, hacer una evaluación diagnóstica para saber dónde estamos. Sí, correcto. Es importante esto. Sí, es Creo importante. que por eso sí se tienen que evaluar todos los maestros. Pero, correcto, pero, ok. Lo que no veo yo correcto ahí es las consecuencias jurídicas de las que habla. Es el siguiente punto. No, es dentro del mismo punto. A ver, maestro. El punto primero... es obligación de la educación, y quien no se evalúe tendrá consecuencias jurídicas. Bueno, vamos a ello. Si yo soy empleado de maquiladora y a mí me mandan a hacer una prueba de habilidad manual, porque trabajo en la línea y he estado sacando estándares bajos, y me hacen una evaluación, y yo digo, o sea, que mañana vienen los de la unidad central a evaluarnos. Digo, pues yo no quiero evaluarme. Todos los días me evalúa mi supervisor. Es obligatorio. Es una orden, le estamos dando una orden. Los maestros, profesor, también son empleados. Sí, correcto. También tienen un patrón, y por consecuencia y en función de la definición de la relación laboral, están sujetos a una autoridad. Y el que no quiere sujetarse a una autoridad, para eso está la ley, para sancionarlo. El término jurídico se fue más allá de lo necesario. Si no será sancionado, era suficiente. ¿Con qué? Lo van a correr. Exacto. Y qué bueno que corran. Exacto. A todos los maestros que no quieran someterse a una evaluación. Ahí estoy de acuerdo. Lo que sí habría que hacer así a grosso modo un esbozo de lo que está pasando en nuestro país con el asunto de educación. En nuestro país no fracasan los estudiantes, tampoco fracasan los maestros. Lo que está fracasando en nuestro país son que cuanto gobierno llega, le hace reformas cosméticas a la educación y nos piden que eduquemos en competencias. Las competencias son el principio de cualquier guerra, le voy a decir ahorita. Aunque digamos que lo pertinente sería, debemos educar para la paz. En otras palabras, tenemos que cambiar el enfoque educativo en nuestro país. Estamos educando en el individualismo. Con los programas están planteados para que se eduque en el individualismo y dentro de la competencia, en lugar de educar en otro sentido. En esta vida solamente hay dos cuestiones. Una de ellas que son completamente... Profe, como que está equivocando. No, espérame. Hay dos cuestiones que son antagónicas. O educamos para la paz o educamos para la guerra. Si educamos para la paz... ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos platicando? Estamos educando para la guerra. ¿A quién? Le voy a decir. ¿Por qué menciono yo esto? Lo menciono porque en la escuela los modelos educativos que están implementándose desde un tiempo para acá, dijéramos de la época más o menos de Salinas para acá, Salinas Cedillo, Cedillo empezó a implementar el estudio en base a competencias. Exacto. Entonces, si hablamos
pero hablamos solamente de competencias laborales, no hablamos de competencias para la vida, y ahí es donde hay un problema muy grande. Sí, No, pues si se educa para la vida, ese es el término que está señalado en los planes, en los últimos planes educativos. sí, pero en el discurso, pero lo que viene siendo el mapa curricular, y como está planteado, el currículo de cada exactamente, como está planteado el asunto de ese trabajo, en realidad lo único que está haciendo es educar para que compitan unos contra otros, y lo fomentamos en las escuelas. Se fomenta mucho que ahora el concurso de escoltas, que mañana el concurso de oratoria y pasado mañana el concurso de danza, y que el curso del himno, y que el concurso de un montón de concursos que hay en donde la formación de los niños va exclusivamente en el asunto competitivo. A ver, ahí es donde yo disiento de usted, porque el término competencia, maestro, utilizado por la educación pública en este país y en todos los países que están afiliados a la ONU, tiene el objeto de hacer alusión a la habilidad para, competencias para hacer, competencias para conocer, competencias precisamente para saber ser. Y estas competencias no es de jugar carreritas para que la gente que nos escucha nos entienda, o a ver quién es más competente, quién gana esta competencia de escoltas, o quién gana la competencia de matemáticas, o quién... No. Habla de proveer de habilidades al alumno, hacerlo competente. Vamos a darle una equivalencia, vamos a aplicarle un sinónimo. Competencia igual a habilidad para, capacidad para, no competencia de decir, soy competente porque puedo competir con fulano que me ganó. No, soy competente porque tengo la habilidad de conocer, de ser, de a realizar tal o cual tarea. Ese es el estudio en base a competencias, impulsados desde la SEP, desde la educación preescolar. Mire, claro que vivimos en un mundo globalizado, y la consecuencia de esta educación en base a competencias busca ser competitivos a nuestros estudiantes y a nuestros profesionistas. El sistema está tan mal, el sistema educativo está tan mal, en esto coincido con usted, que requiere una revisión de fondo. Y a ver si nos podemos acercar un poquito en el tema al que yo quiero llegar esta tarde, porque es un programa de política. Por supuesto, la política educativa también cuenta, y creo que la reforma educativa que está planteando Enrique Peña Nieto y que está en el Pacto por México es solamente una parte del trabajo que se tiene que hacer en educación, y que es un golpe de poder que está tomando el gobierno de la República para precisamente tomar el control de la educación en México. No va al fondo, ni siquiera superficialmente toca el tema de carácter educativo propiamente dicho, hablando del método de enseñanza y hablando de los contenidos de la enseñanza. Ni siquiera se está discutiendo eso, maestro. Se está discutiendo de qué manera le quitamos el control al CENTE. Exacto. Y de qué manera sometemos, hincamos, doblegamos y avasallamos a los maestros de este país. Es que ese es el problema. Ese es precisamente el problema. En eso sí coincido con usted. Hay esa intención. Es decir, esta reforma educativa es todo menos educativa. Es una reforma de carácter administrativo, político-administrativo, que busca desatar nudos, deshacer cotos de poder que tienen como fin no dejar libre al maestro o al magisterio, sino retomarlo nuevamente por el grupo gobernante. Exactamente, es que ese es el problema. El sindicato estuvo al servicio político del PRI durante muchísimos años, a raíz del pleito que tiene el Baester con Madrazo en la presidencia del partido político PRI, llamado PRI, ella como secretaria general y Madrazo como presidente del partido. Ahí en los 90, ¿no? Siendo Emilio Chaufet en ese entonces el coordinador de la Cámara de Diputados. En ese entonces existe ese problema tan fuerte que se da político entre ellos en un partido político. Ella determina fundar su propio partido político llamado Partido Nueva Alianza, y a raíz de eso vino una serie de confrontaciones que ella tiene
con el PRI específicamente, y dijéramos, y digamos, PRI, llamémosle a Beltrones, a Chaufet, a estos nuevos políticos que nos están diciendo la nueva política del PRI, del nuevo PRI, que son Emilio Chaufet, que son los mismos de hace muchos años, a esos, con la confrontación con ellos, es lo que determina el Bester fundar el Partido Nueva Alianza, y a raíz de eso el PRI pierde un bastión muy importante de, dijéramos, para jornadas políticas muy interesante, que el PRI no quiere dejar ir y lo quiere retomar porque le hace falta para poder seguir sosteniéndose ya en un segundo periodo. Entonces, ¿de qué manera le pueden hacer? Pues quitando al Bester, pero como no se quiere ver, no quieren llevar a cabo una acción violenta como la hicieron en el caso de Joaquín Hernández Galicia, de La Quina, exactamente, bueno, Joaquín Hernández Galicia fue de Pemex. Yo estaría hablando de quien fue el secretario general del CENTE, que fue Jongitud Barrios, Carlos Jongitud Barrios. Sí. Ok, como no se quiere hacer algo tan drástico, simple y sencillamente le están diciendo, señora, tú tienes una cola muy larga que podamos pisar, necesitas alinearte, y esa es la plática que tuvo de 4 horas con Enrique Peña Nieto del Bester hace unos 2-3 días, para antes de meter esta propuesta en el Congreso. Entonces, pero esto lo que tiene de fondo es el rescate de un sindicato tan importante, tan numeroso como es el CENTE, pero para trabajo político partidario. En este país, al gobierno, a Peña Nieto, que no vengan con cuentos, no les interesa el asunto educativo. Si les interesa el asunto educativo, verdaderamente le meterían mano de fondo a esto y harían una reforma educativa en donde los maestros y los investigadores de este país verdaderamente participen. Fíjese que hay una ¿cómo se llama? Un comentario de Ángel Díaz Barriga, que sí, es uno de los investigadores más prestigiados de la UNAM, o del ITAM, no recuerdo. Ángel Díaz Barriga me parece que es de la UNAM. Él tiene diversos escritos en torno a lo que es la calidad educativa, estudios sobre las reformas educativas que ha habido en este país, y ha escrito algo al respecto. Ángel Díaz Barriga se queja amargamente en un documento que salió publicado en La Jornada hace 2-3 días respecto a esta disque reforma educativa, en donde está planteando que, pues, de qué clase de reforma educativa se trata, si a ellos, que son los pensadores y los investigadores en educación, ni siquiera se les ha llamado para hacer ni siquiera el diagnóstico, mucho menos una revisión y una propuesta de una reforma educativa. Y no solamente él, Silvia Smel, que es otra investigadora, hay varios en ese sentido, la misma Beatriz Calvo. Sí, están elevando la voz. Exacto, son gente que no ha sido tomada en cuenta y son los investigadores de educación. Entonces, maestro, ¿cómo decirle al público que lo que estamos viviendo en la Cámara de Diputados, porque está en este momento la discusión? Así es. Usted sabe, ayer apresuradamente lo votaron en lo general y lo discutieron en lo particular ya, y lo votaron en lo particular también en la comisión para bajarlo al pleno. ¿Por qué tanta acelere, tanta premura en aprobar una disque reforma educativa que tiene más vicios de reforma político-administrativo en la educación que de otra cosa? Pues es precisamente lo que a mí en lo personal sí me hace ruido, ¿no? Yo lo que le diría a quien nos hace el favor de escucharnos esta noche es, le voy a tratar de explicar con manzanitas de una manera muy sencilla el asunto para que lo entiendan, ya que no es pues una cuestión de lenguaje común entre la gente. Pues yo diría, los señores padres de familia que nos están escuchando, que educar en competencias a los niños se los pondría muy sencillo. Si el niño debe tener tres conocimientos: el saber hacer y el asumir una actitud. Cuando se tienen esas tres cosas, podemos decir que la persona es competente.
Entonces, ¿qué es el saber? Pues que el niño sepa manejar monedas, que sepa que con las monedas puede ir a la tienda de la esquina, que sepa cruzar la calle solo, que sepa que tiene que cuidarse de los carros, que sepa qué producto va a comprar, que sepa que va a pagar y que sepa que le tienen que dar cambio. Si un producto, un chuchuluco, el niño va y compra a la tienda de la esquina y le cuesta 4 pesos con 50 centavos y en la tienda se lo redondean a 5 pesos y le dan cambio nada más de 5 pesos de una moneda de 10 y el niño sale corriendo con su chuchuluco y sus 5 pesos de cambio y no reclama los 50 centavos, ese niño no está competente. Porque tener una competencia implica que asuma el compromiso de que el niño reclame lo que le falta. Cuando un individuo sepa hacer y además adopte una actitud, entonces podemos decir que es competencia. Y a ese tipo de competencias es la que yo me refería hace rato, para que pueda en un momento determinado decir,